primero tenemos como invitado a Alberto Astorga. Beto, candidato a diputado uninominal por la C6, quien postula con Alianza Libre respaldado por Tuto Quiroga. Así que por favor comencemos. Bueno, muchas gracias por aceptarnos en esta entrevista. Gracias. Y para comenzar, quisiéramos conocer un poco más acerca de la persona detrás del candidato. Beto, antes de entrar a las propuestas y los temas de fondo, quisiéramos saber desde tu propia voz quién es Alberto Astorga y qué estarías haciendo hoy si no fueras diputado nacional y candidato para los comicios de este año. Bueno, mi persona en este caso es alguien que quiere mucho a su país, a la paz, a su familia y considero que para mí la política es el arte de servir a la ciudadanía y no servirnos de la gente. Y bueno, pues mi persona es administrador de empresas, es también tengo un diplomado en educación superior y considero que si no sería parlamentario, posiblemente estaría dando clases por mi diplomado que tengo y al mismo tiempo ver algún tipo de emprendimiento por el tema de que soy administrador de empresas. Pero para mí la política es una pasión y sin duda pues es importante hacer política para servir a la sociedad. Bueno, muchas gracias. Ahora queremos, como menciona usted, su motivación por la política, quisiéramos saber un poco más de su conexión personal. Entonces, nos gustaría saber qué es lo que lo ha motivado a postularse como candidato a las elecciones del 2020 y si ha cambiado en algo su motivación para la candidatura de estas elecciones, ¿no? ¿O qué es lo que lo impulsa a querer trabajar por la circunscripción 6? Bueno, mi persona proviene del activismo, prácticamente estuve en la defensa del 21F, estuve en las calles contra el fraude monumental, además que mi papá también era político que ha fallecido hace 25 años, entonces es en ese sentido que he tenido esa inspiración del activismo también y una vez que hice todo este tema del activismo, tuve la invitación por parte de Comunidad Ciudadana para ser candidato a diputado por la circunscripción 6, logramos una victoria, se podría decir, arrasamos en la circunscripción 6, conjuntamente con Comunidad Ciudadana, y considero que hemos hecho la gestión correspondiente, prácticamente hemos fiscalizado al gobierno porque mi persona ha sido electo como diputado opositor y en ningún momento hemos recibido maletines negros o nos hemos vendido al gobierno, al contrario, ha habido una fiscalización férrea hacia el gobierno, hacia esa mediocridad que ha demostrado el gobierno de Luis Arce, como también hemos desgastado de alguna forma a Evo Morales, que prácticamente ya no va a ser candidato en esta elección. Entonces me parece que hemos cumplido como candidatos a diputados porque a nosotros nos corresponde fiscalizar y es en ese sentido que Comunidad Ciudadana no participa de esta elección nacional, prácticamente Comunidad Ciudadana está al margen de esta elección nacional y es en ese contexto que hemos decidido apoyar a Jorge Tuto Quiroga y Jorge Tuto Quiroga nos hace la invitación de poder ser parte del proyecto libre, de participar en las elecciones generales en la circunscripción 6. Estoy cumpliendo todo lo legal porque solamente puede haber una reelección y estamos haciendo eso, una reelección prácticamente es totalmente legal, constitucional, y en ese contexto estamos otra vez de candidatos y además que me siento identificado con Tuto Quiroga, porque Tuto Quiroga igual siempre ha sido frontal contra el movimiento al socialismo y mi persona también es frontal contra el MAS. Súper, ahora que nos menciona todo el tema de la raíz a lo que lo motiva a ser candidato de nuevo, queríamos saber si de nuevo esta motivación que lo tiene para que se postule de nuevo como diputado, no se le complica un poco tomando en cuenta la fragmentación parlamentaria que existe actualmente y la falta de gobernabilidad que ya existe dentro de la Asamblea. Bueno, me parece que es importante que cuando uno hace gestión, cuando uno demuestra que puede fiscalizar a un gobierno, demuestra que puede ser un diputado frontal contra las irregularidades que ocurren en nuestro país, es importante poder asumir una reelección y bueno, pues la ciudadanía decidirá con el voto si tengo el apoyo correspondiente. Ahora entiendo que va a haber un nuevo escenario prácticamente en el nuevo legislativo el movimiento al socialismo va a ser minoría. Se está observando por la percepción de la ciudadanía que la oposición va a ganar el gobierno. Estamos seguros que desde la Alianza Libre podemos ganar el gobierno. Entonces, en ese sentido, las cosas van a cambiar. Ahora estamos ante un gobierno mediocre liderizado por Luis Arce que
prácticamente tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa quiero contar a la opinión pública también que en un principio los 2 primeros años tenían una mayoría pues amplia y aprobaban todos los créditos, aprobaban todos los proyectos de ley porque estaban unidos evistas y arcistas. Recién en el tercer año se dividen y prácticamente pues ha ocurrido lo que todos sabemos, pero nosotros confiamos de que como Alianza Libre el panorama va a ser distinto, vamos a ganar el gobierno, vamos a tener mayoría en la Asamblea Legislativa y bueno, pues y de esa forma vamos a poder gobernar de mejor manera y sin duda va a ser todo distinto y prácticamente los proyectos de ley que ahora presentamos como oposición lo archivan porque somos oposición, ni siquiera lo toman en cuenta, pero esto va a cambiar cuando lleguemos al gobierno el 17 de agosto y sin duda como parlamentario espero estar en la otra vereda, ya ser un parlamentario oficialista que sin duda pueda aprobar los proyectos de ley. Bueno, usted nos menciona que actualmente usted es el diputado uninominal por la C6 y quisiéramos saber actualmente cuáles son las necesidades que en la zona que deben atenderse con urgencia desde su criterio. Sí, es importante saber diferenciar. Muchas veces la ciudadanía piensa que un diputado tiene el trabajo de un concejal, donde el concejal ve el tema de las obras, ve el tema de todo eso referido a las obras en las zonas. Acá el diputado uninominal es el que fiscaliza en este caso al gobierno de turno, es el que gestiona y en ese sentido considero que hemos hecho todo lo necesario, hemos bajado al territorio, hemos estado con la gente de la circunscripción, incluso con ayuda social, incluso con el dinero propio realizando la ayuda social, pero lo más importante ha sido que teníamos reuniones conjuntas de vecinos y realizábamos la fiscalización correspondiente, peticiones de informe a la alcaldía, peticiones de informe al gobierno central, por algunas irregularidades o por necesidades. Prácticamente lo necesario sin duda pues es la seguridad ciudadana en toda La Paz y más aún en mi circunscripción y se ha hecho las peticiones de informe, las minutas de comunicación a las autoridades competentes para que se pueda mejorar este tema y pienso que eso es lo más trascendental como labor que tendría que hacer y ahora puede ser mucho más fácil porque prácticamente si Jorge Tuto Quiroga es presidente, bueno, pues vamos a poder viabilizar todo lo necesario también para la circunscripción. Bueno, usted nos mencionaba que ha sido uno de los activistas en primera línea para el 21F y el caso del 2019, ¿no? A casi 6 años de esto, ¿cómo valora hoy ese episodio? ¿Y usted cree que hay garantías suficientes para unas elecciones transparentes este 2025? ¿O qué señales le generan preocupación actualmente? Bueno, creo que el tiempo nos ha dado la razón. Hemos luchado para que el 21F se cumpla, donde prácticamente no se ha permitido una reelección indefinida de Evo Morales, pero Evo Morales de alguna forma ha seguido con la idea y el 2019 ocurrió lo que ocurrió. Además de que fue un candidato ilegal, ha pisoteado el 21F, prácticamente ha realizado un monumental fraude y es ahí que salimos, volvemos a salir la gente a las calles, se produce la renuncia del tirano de Evo Morales y en ese contexto pues ahora Evo Morales no va a aparecer en la papeleta, entonces el 21F ha triunfado, el tiempo nos ha dado la razón, está completamente inhabilitado el hombre, nunca más va a pisar Palacio de Gobierno, está más cerca de Chonchocoro que de Palacio de Gobierno por todos los delitos que ha cometido y en ese sentido prácticamente el 21F ha sido un triunfo para el pueblo boliviano y prácticamente pues incluso ese fraude que ha cometido, bueno, sigue recordando la población. Estoy seguro que con un nuevo gobierno le va a llegar los procesos correspondientes, va a ser encarcelado por todos los delitos que ha cometido. Ahora considero que han existido las reuniones con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar la elección general. Hay todavía algunas amenazas, algunas acciones ante el Tribunal Constitucional que recientemente se han producido. Hay amenazas de bloqueos por parte del evismo, pero pienso que al final la voluntad del pueblo en este caso va a primar porque la ciudadanía está pidiendo a gritos que existe elección. Si existe elección el 17 de agosto, sin duda vamos a poder cambiar de gobierno, lo vamos a despachar a su casa Luis Arce y va a existir un nuevo gobierno que va a solucionar la crisis económica. Entonces pienso que va a haber las garantías y todo lo necesario para que exista elecciones porque el país quiere elecciones este 17 de agosto.
Bueno, en esa misma línea, desde un enfoque crítico, usted siempre suele hablar de la similitud entre cuatro personajes de la política actual. Ha mencionado múltiples veces que Evo Morales, Luis Arce, Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo representan una misma línea política, ¿no? ¿En qué aspectos concretos usted manifiesta esta continuidad y en ese sentido, qué riesgos identifica si es que uno de estos actores vuelve al poder en las elecciones del 2025? Bueno, el MAS le ha hecho un daño irreparable al pueblo boliviano durante 20 años prácticamente. Cuando estaba Evo Morales en el gobierno, ha despilfarrado el dinero de los bolivianos en época de bonanza. Ahora estamos sufriendo esta crisis económica. Luis Arce era su cajero, era su ministro de Economía. Ambos han dilapidado la plata de los bolivianos y ahora resulta que Luis Arce como presidente no puede solucionar la crisis económica a la que él mismo nos ha llevado. Entonces prácticamente ambos le han hecho un daño irreparable a nuestro país y ahora ambos no van a ser candidatos, pero tienen su representación. Luis Arce lo está enviando a Eduardo del Castillo del MAS, su ex ministro de gobierno, y quiero recordar también que mi persona ha sido el único parlamentario, en este caso, que en su momento, cuando se podía interpelar, hemos interpelado a Eduardo del Castillo como ministro de gobierno a raíz de los autos robados que se comercializan en nuestro país, y a través de eso lo hemos censurado a Eduardo del Castillo. Ha sido la única censura a un ministro. Él no debería haber sido ya ministro, debería haber sido apartado, pero como sabemos las jugadas políticas, Luis Arce lo aparta del Ministerio de Gobierno porque ha sido censurado en el primer poder del Estado, y al otro día lo vuelve a posesionar. O sea, prácticamente pues hacen lo que les da la gana, ningunean al primer poder del Estado, pero a raíz de la censura que hemos realizado a Eduardo del Castillo, donde mi persona lo ha interpelado, prácticamente pues no permiten que volvamos a hacer interpelaciones. El gobierno con la justicia podrida prácticamente han evitado que existan más interpelaciones, pero tengo el orgullo de decir que en toda la gestión de Luis Arce ha habido una sola censura y yo he sido parte de esa censura al ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Entonces prácticamente Eduardo del Castillo representa a Luis Arce, representa esa mediocridad del gobierno, que no existe solución a la crisis económica, representa el tema de que hemos sido rebasados por el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, más de 300 presos políticos en nuestro país. Y también acá hay que recordar algo: hace 7 meses, 8 meses aproximadamente, ha existido una orden de aprehensión contra Evo Morales, y acá Eduardo del Castillo no lo ha ejecutado. Si al mes que existía esa orden de aprehensión lo ejecutaba, no hubiéramos tenido estos hechos lamentables donde han existido recientemente con bloqueos criminales por parte de los civistas, donde han existido 4 policías muertos. Entonces, prácticamente Eduardo del Castillo también no ha cumplido sus deberes y eso es un delito. Entonces, en ese sentido, Eduardo del Castillo es la continuación de Luis Arce y el pueblo boliviano tiene que dar el voto castigo. Ahora, acá Andrónico Rodríguez es la continuación de Evo Morales. Todos sabemos que Evo Morales lo ha formado, lo ha propiciado, lo ha puesto como candidato de senador, lo ha puesto como presidente de la Cámara del Senado. Prácticamente ambos provienen del Chapare, ambos en ese sentido es como su hijo político que lo ha ido formando desde muy joven. Entonces, en ese contexto, pues es la continuación de este delincuente llamado Evo Morales, y por eso tampoco es viable para nuestro país Andrónico Rodríguez, que no se venga a ser el nuevo, el que dice renovación, es simplemente una continuación política de Evo Morales. Entonces, espero que este 17 de agosto el voto castigo sea para Eduardo del Castillo, continuación de Luis Arce, como también para Andrónico Rodríguez, continuación de Evo Morales. Perfecto, muchas gracias. Ahora, quisiéramos hacerle una pregunta que el electorado siempre hace, y es, ¿qué hace a Beto Astorga el mejor candidato para la C6? ¿Y por qué deberíamos votar por usted y no por los otros candidatos? Bueno, considero que para una autoridad que vuelve a ser candidato, siguiendo todo lo legal, porque eso está permitido, sin duda la carta de presentación es la gestión. Me parece que he realizado una gestión, se podría decir, aceptable. Prácticamente he sido electo como diputado opositor y he fiscalizado. Tengo innumerables peticiones de informes, minutas de comunicación contra el gobierno, contra las autoridades por todo lo irregular que han hecho, la crisis económica, los actos de corrupción, el tema del narcotráfico, el tema de inseguridad ciudadana, los presos políticos. He fiscalizado en todo momento al actual gobierno y he sido el único que prácticamente ha censurado a un ministro en la gestión de Luis Arce. Al mismo tiempo he desgastado políticamente a Evo Morales desde el primer día de mi gestión. Prácticamente
si podemos observar, un hecho que incluso me dicen que le ha molestado a Evo Morales ha sido cuando acá existe un busto de Evo Morales y prácticamente pues he pisado su cara y lo puedo pisar una y mil veces porque no puede ser que en el primer poder del Estado todavía siga existiendo un busto de un delincuente que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Entonces, en ese sentido, hemos estado ahí, hemos fiscalizado, hemos estado de frente contra el movimiento al socialismo y al mismo tiempo siempre hemos estado en contacto con presidentes de juntas de vecinos de la circunscripción 6 y con ellos hemos realizado peticiones de informe, hemos visto todo lo necesario, además que hemos realizado algunas actividades sociales en la circunscripción 6. Perfecto, muchas gracias, Beto. Ahora vamos a pasar a un segundo segmento acerca de un poco pregúntale acerca de varios temas. Se llama el cusillo, bueno, es mucho de referencia al cusillo político del que estábamos hablando. Y por favor, si es que puedes sacar dos tarjetas Claro. bueno, tienen preguntas acerca de diversos temas y nos gustaría que respondan las preguntas. Acá dice, ¿te sientes de izquierda, de derecha o ninguna de las dos? Bueno, en este tiempo mi persona cree más en la democracia, cree que es necesario que exista una democracia completa en nuestro país. Estamos viviendo un momento muy álgido, 300 presos políticos, imagínense, en Bolivia, cuando no debería existir ningún perseguido político en nuestro país. Creo que lo más importante es en este momento ha cambiado el tema de las percepciones y pienso que ahora estamos viviendo entre democracia y tiranía. Prácticamente Evo Morales ha sido un tirano, todos sabemos, ha desconocido el 21F, ha hecho un fraude monumental, ahora Luis Arce tiene casi 300 presos políticos, le ha seguido el camino, prácticamente ambos han seguido el tema de la tiranía y en ese sentido pues pienso que lo más importante ahora es la democracia, donde no existan presos políticos y donde exista la libertad completa en nuestro país. Muchas gracias, Beto. Por favor, si puedes sacar una segunda tarjeta y pasamos al tercer segmento. ¿Te sientes más paseño, boliviano u otro? Bueno, sin duda, pues me siento boliviano, me siento alguien que quiere mucho a La Paz. Sin duda, La Paz es la sede de gobierno que queremos construir todos y que sin duda, pues, conocemos los que vivimos en La Paz, que en La Paz es un lugar muy hermoso, es la ciudad maravilla, como siempre lo llaman, y sin duda es necesario también cuidar a La Paz. Ahora, lo importante de La Paz es que desde La Paz se irradia a nivel nacional al ser la sede de gobierno y sin duda, pues, mucha gente que vive en La Paz, que ha nacido en La Paz, sin duda quiere también a nuestro país. Bueno, definitivamente Bolivia está llena de diversidad y cumplimos este año 200 años desde nuestro nacimiento, entonces es un gusto poder hablar desde esta sintonía, ¿no? Ahora pasamos al segmento completa la frase. Yo voy a decirle ciertas frases y necesito que las complete con lo primero que se le venga a la cabeza. Empezamos. Si pudiera borrar una ley boliviana sería, La ley del oro. ser político joven en Bolivia es, Me parece que es algo muy necesario e importante. los bloqueos y paros deberían ser considerados, Es parte de la Constitución las movilizaciones, pero bloqueos criminales que busquen una candidatura ilegal, como ha ocurrido anteriormente, deberían ser sancionados. si un joven me dice que no cree en la política, yo le digo que, Bueno, que es necesario hacer política. Hacer política es decidir por los demás. Y en ese sentido, pues una vez que haces política, puedes decidir por la gente y hay que hacerlo de buena forma. Porque si no hacemos política, corremos el riesgo de que otra gente decida por nosotros. la primera ley que impulsaría volviendo a ser diputado es, Bueno, me parece que es necesario la ley que recientemente he presentado, que prácticamente beneficia a los jóvenes, donde realizamos un tipo de regularización a las pasantías, que estas pasantías tengan en este caso algún tipo de remuneración que tendría que estar en el POA de las distintas instituciones y al mismo tiempo que exista un seguro contra accidentes y prácticamente pues se pueda normar ese tema de las pasantías para beneficiar a los jóvenes y también para beneficiar a los nuevos profesionales. Además, en este proyecto de ley también tenemos la bolsa de trabajo virtual, que también sería muy innovador y también iría de acuerdo a la tecnología. la democracia en Bolivia se siente como,
En este momento se siente totalmente debilitada. 300 presos políticos, imagínense, perseguidos políticos, está muy debilitada. Un político que admiro, aunque no piense igual que yo, es... Mm, me gustaba mucho, a pesar de una ideología distinta, me gustaba mucho Mujica, el expresidente de Uruguay, que prácticamente hacía y decía y actuaba de la misma forma, ¿no? Él entró con su petita como candidato, como presidente, perdón, y salió con su petita como una vez que salió del gobierno. Entonces es importante no solamente hablar, sino también actuar. El caso de 2019 fue... Un fraude monumental. El más sin Evo sería... Bueno, el MAS sin Evo prácticamente ahora se ha vuelto a irradiar, se podría decir, en torno a Andrónico Rodríguez. Entonces, Evo Morales sigue presente con Andrónico Rodríguez porque prácticamente es su hijo político. Si me expulsaran del partido por decir la verdad, yo... Bueno, es importante decir la verdad, es importante mantener tus ideas y sin duda eso es bien necesario porque eso también quiere la gente, no quiere gente que se deje manipular o manejar por distintas personas. Ya en los últimos segmentos vamos a presentar el segmento del sí o no. Voy a decir ciertas afirmaciones o preguntas y necesito que me responda con un sí o un no rápido. Ujú. Luego le voy a dar un espacio para que pueda profundizar algunas de ellas que le gustaría. Que le Ya. gustaría. ¿Un diputado debería ganar menos de lo que gana hoy? Bueno, eso se tendría que analizar con un nuevo gobierno y a partir de eso ver si puede haber algún cambio o algún ajuste. Le pido por favor sí o no. Para hacer las cosas lo máximo posible. ¿Consideras que la oposición actual también es parte de un problema político del país? Eh, no, ¿Votarías en contra de una ley propuesta por tu propia alianza si no estás de acuerdo? sí, ¿Reducción del gabinete ministerial? sí, es necesario. ¿Litio 100% estatal? Eso tendría que verse igual con un nuevo gobierno, porque prácticamente lo que está ocurriendo ahora es que no sabemos qué tipo de contratos pretende hacer el gobierno, no se ha realizado el estudio técnico, ni tampoco se ha realizado en este caso el análisis con la ciudadanía, y en ese contexto pienso que un nuevo gobierno tiene que hacerlo. ¿Aceptarías un cargo si no ganas estas elecciones? Mm, tendría que ver qué es lo que dice la gente que ha votado por mí. ¿La política debería tener límite de edad? No, ¿Crees que el poder siempre corrompe? No, en realidad el poder muestra lo que verdaderamente es una persona. ¿Crees que un político debe tener vida privada completamente separada de su vida pública? No, porque el político tiene que dar ejemplo a la ciudadanía. Entonces no hay que poner excusas de que es mi vida privada, ¿no? Tienes que dar ejemplo a la ciudadanía de forma de vida y de todo. ¿Los políticos deberían pasar pruebas psicológicas antes de postular? Viendo el parlamento actual, yo creo que sí. ¿Un parlamentario debería rendir cuentas públicamente cada 6 meses? Sí, sí, totalmente. ¿Confías plenamente en el Tribunal Supremo Electoral actual? Ahora esperemos que realice un buen trabajo. Lo importante es que ha realizado reuniones con distintos candidatos, ha realizado reuniones con los poderes del Estado. Me parece que por el momento están actuando de buena forma. ¿Apoyarías una ley que sancione penalmente la violencia política? Sí, ¿El arte tiene un rol político? sí, ¿Trabajo juvenil con seguro obligatorio? sí, totalmente. Y por último, ¿voto obligatorio? Sí, Perfecto, muchas gracias. gracias. Bueno, ahora para ir cerrando, quisiéramos pedirle que le mande un mensaje a la población, por favor. Bueno, un mensaje a la población y sobre todo a los jóvenes. Es importante participar de estas elecciones generales del 17 de agosto. Es necesario y trascendental para cambiar este gobierno mediocre que tanto daño le ha hecho al país. Y sin duda, pues uno cuando vaya a votar tiene que recordar algo. Vea la imagen de Eduardo del Castillo, la sigla del MAS, y recuerde que esta crisis económica estamos por culpa de esa gente, Eduardo del Castillo y Luis Arce. Vea la imagen de Andrónico Rodríguez y recuerde que por culpa de Andrónico Rodríguez y su padre político Evo Morales, también estamos en la crisis económica porque Evo Morales se lo ha farreado el dinero de los bolivianos en
en plena crisis, en plena bonanza económica cuando era presidente, y prácticamente pues Evo Morales también le ha hecho un daño irreparable a la democracia con el fraude monumental, con no querer respetar el 21F. Entonces es importante que la ciudadanía se meta en la cabeza estos dos rostros, Andrónico Rodríguez y Eduardo de Castillo, que representan al MAS, y bueno, pues la mejor opción para, en este caso, poder solucionar la crisis económica es Tuto Quiroga. Tuto Quiroga tiene la experiencia, la capacidad, él va a hacer acuerdos internacionales con organismos internacionales para que existan dólares en nuestro país, y una vez que existan dólares vamos a poder importar combustible y sin duda pues vamos a estar mejor económicamente.